Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta nueva entrega de tu curso de Hacking con Python. En el video anterior entonces vimos cómo nos podíamos comunicar a través de lo que eran los backdoors, ¿no es cierto? O mejor dicho, profundizando un poquito más lo que eran los sockets, que teníamos una conexión entre cliente y servidor, ¿no es cierto? Primero hicimos unas pruebas a través de Nmap, en el cual hicimos una conexión, obtuvimos el SSL, ¿no es cierto? Y luego hicimos una conexión a través de mi página web que también nos devolvió. Entonces existía una comunicación tanto para cliente como servidor. Pero ahora en este capítulo yo tengo dos archivos, que es cliente y que es servidor, que están en blanco obviamente, y lo que vamos a hacer es crear un backdoor, ¿ya? Que permita la comunicación entre dos archivos en Python. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo primero que haremos es importar nuestro módulo de socket, ¿ya? Vamos a crear una variable llamada server, ya que será objeto de socket. Entonces será server, como lo hicimos en la clase anterior, es igual a socket.socket, ¿ya? Levantaremos el servidor con un puerto, por lo tanto vamos a crear de esta manera server.bind, ahí sí, y dentro, como lo hicimos en la clase anterior, pero ahora vamos a hacerlo a través de localhost, que es más que nada mi dirección local, ¿ya? Y vamos a hacerlo a través del puerto 8080. ¿Qué otra cosa? Pondremos el server a la espera de conexión, ya solo vamos a permitir una conexión, por lo tanto vamos a colocar server.listen y le vamos a decir que solo me liste o que me espere o que me acepte una sola conexión, ¿ya? Voy a crear entonces ahora un bucle con el objetivo que esté esperando hasta que nosotros nos conectemos. Entonces sería while, ¿no es cierto? Verdadero, true, ya esto va a estar siempre, ¿no es cierto? Es bucle hasta que un objeto se conecte a nosotros, ¿ya? Entonces vamos a crear dos variables para aceptar la conexión y el envío a la víctima, perdón. Vamos a crear dos variables para aceptar las conexiones. Ya la primera va a ser el envío a la víctima y la segunda va a ser la IP de conexión. Entonces para ello vamos a crear dos variables en una víctima, o mejor dicho, dos variables en una línea víctima, y vamos a colocar dirección. ¿Ya? Y estas dos las vamos a hacer de manera simultánea a través de server.accept. ¿Ya? Entonces, una vez que se acepte, les va a entregar estas dos funcionalidades. La primera, como le digo, es el envío a la víctima y la segunda es la dirección. ¿Ya? Vamos a imprimir la dirección de conexión a través de un print para que nos aparezca por pantalla y le vamos a decir conexión. Escrito ahí sí. Conexión de dos puntos espacio. Vamos a colocar estas llavecitas para poder crear un format el cual aparezca obviamente la dirección. La víctima nos va a mandar un mensaje en cadena de bytes de confirmación. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar MSJ, ya de mensaje binario. Ya después van a entender por qué lo estoy separando. Que sea, ¿no es cierto? Dijimos el de la víctima, punto RECB, de una longitud de 1024. Ya eso lo vimos en la clase anterior. Ya. Entonces, como les dije, nos va a mandar una cadena de bytes, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros lo debemos de codificar a través de un string. Entonces, vuelvo a crear otra variable que se llame también como mensaje, pero acá le diré que está codificado, ¿ya? Y para decodificarlo, lo vamos a, o codificarlo mejor dicho, lo vamos a llamar a mensaje binario.decode y le vamos a decir que esto sea a través de un código ASCII, ASCII, ¿ya?
Y con eso ya lo tendríamos codificado. Si el mensaje codificado es igual a 1, entonces ejecutaremos el bucle infinito, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si mensaje codificado es igual a 1, ¿ya? Porque les recuerdo que esto lo vamos a hacer la conexión con el servidor, ya después les va a quedar un poquito más claro, pero si el mensaje recibido es igual a 1, entonces vamos a entrar en este bucle nuevamente que va a ser while de manera verdadera, ¿no es cierto? Uy, este pass, eliminémoslo. Ya, ¿no es cierto? While es igual a, a verdadero, ¿no es cierto? Se abrirá un intérprete de comandos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, obviamente, darle algún comando a nuestra víctima. Entonces, vamos a hacer opción que sea igual a input con el mensaje que diga shell @shell, ¿no es cierto? Dos puntos y el espacio, cosa que nos permita teclear, ¿ya? Enviaremos el comando a la víctima convertidos ahora en byte, porque ojo, lo decodificamos, pero ahora tenemos que devolvérselo en byte. Entonces, pescamos a la víctima, ¿no es cierto? Send para enviar y le vamos a enviar las opción, ¿no es cierto? Punto encode y a través de este mismo, que lo voy a copiar acá, entre comillados, ya ahora sí. Ya, una vez que le enviamos el mensaje a la víctima, lo que debemos hacer es guardar el resultado, pero en este caso lo haremos a través de 2048, ya no 1024. Entonces vamos a crear resultado que sea igual a la víctima, punto .rcb, ¿no es cierto?, de 2048, ¿ya? Y vamos a imprimir el resultado a través de resultado, ¿ya? Si el if, en caso de que no fuera el mensaje recibido como 1, entonces vamos a imprimir, simplemente le voy a poner error, ustedes le ponen el mensaje que guste, ¿ya? Y una vez ya decretado ese error, vamos a cerrar el bucle a través de un break, ¿ya? Y con eso tendríamos listo nuestro servidor y ahora tenemos que irnos a configurar nuestro cliente. Así que para ello, uy, me he equivocado, eso sí, pero disculpen, cometí un error porque este era el servidor. Ahora sí voy a correrlo para acá. Ya tenemos listo nuestro servidor y ahora vamos a crear nuestro cliente. Para cliente voy a tener que también necesitar import socket. Y también vamos a importar subprocess, que hemos visto las otras clases. Entonces vamos a crear una variable también llamada cliente que será objeto de socket, ¿ya? Entonces cliente será objeto de socket. Listo. Ahora vamos a crear un try para crear nuestra conexión. Entonces nuestra conexión será cliente.connect. Y obviamente nos vamos a conectar a lo mismo que nos conectamos acá, permítanme, a este mismo localhost a través del puerto 8080. ¿Ya? Entonces ahí tengo la conexión a través del cliente. Recuerden que en el servidor, ¿no es cierto?, la víctima nos mandaba un mensaje de confirmación, ¿ya? ¿No es cierto?, que era a través del mensaje binario que está acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Mensaje binario era nuestro mensaje de confirmación. Entonces, y si el mensaje era igual a 1, entramos en el bucle de este comando, ¿no es cierto?, que lo especificamos acá. Entonces ahora tenemos que hacer eso en cuanto a nuestro cliente. Le enviaremos, obviamente, el 1 convertido en byte, porque recuerden que después lo codificamos. Acá, perdón. Después lo codificamos, ¿no es cierto? Entonces le enviaremos el 1 convertido en byte. Cliente.send. Y aquí le vamos a decir que esto es igual a 1, punto encode, y le diremos que es a SCII. ¿Ya? Con esto le estamos mandando entonces convertido en byte.
Por este lado, el cliente también va a necesitar un bucle infinito. Entonces vamos a crear el while true, ¿no es cierto? Y vamos a esperar porque si se acuerdan acá, víctima send, ¿no es cierto? Nosotros, en la víctima send nosotros le enviamos, de acuerdo a lo que tecleamos por pantalla a través de nuestro comando, ¿no es cierto? Le enviamos el mensaje. Entonces acá vamos a tener que recibirlo. Entonces comando que hemos recibido a través de bytes sea igual entonces al cliente, al cliente.recb de la longitud de 1024, ¿ya? Que era cuando nosotros tecleamos un comando, pum, lo va a recibir acá. Entonces ahora lo vamos a codificar, vamos a llamar como comando codificado, que se iguala al comando de bytes.decode, y esto sea a través de este mismo que está acá. Al principio se ve enredado, pero más que nada para que vayan paso a paso viéndolo. Ya si tienen dudas pueden pausar el video, retrocederlo un poquitito, ¿ya? Pero más que nada en la comunicación que vamos teniendo uno con el otro. Pero cuando lo ejecutemos se van a dar cuenta que enredado no es, ¿ya? Entonces ahora vamos a ejecutar este comando con popen para capturar la salida de comando. Entonces voy acá abajito nomás, comando se va a llamar, ¿no es cierto?, a través de subprocess.popen, y aquí en popen tengo que llamar primero al comando codificado. Ahora llamo a shell, que sea igual a true, y vamos a recibir tanto el std out como el std error, ¿ya? Entonces std out, que sea a través de subprocess.pipe, y el std error, ¿no es cierto?, que sea también de subprocess.pip. Esto lo vimos en clases anteriores, ¿ya? Entonces es importante que si tienen dudas con respecto a esta línea de subprocess puedan revisar los videos anteriores, ¿ya? Ya. Entonces, finalmente, le enviaremos este comando con stdout, ¿no es cierto? Entonces, cliente.send, y aquí le vamos a mandar el comando en cuestión, .stdout.real, ¿ya? Porque le vamos a mandar el verdadero, no el que pudiese tener error, ¿ya? ¿Se entiende ahí? Entonces, ahora me voy al final, a donde está el try, y vamos a crear la excepción, y ustedes pueden crear ahí, no se pudo, no sé, conectar, qué sé yo. Yo la verdad que simplemente para no alargar tanto este video le voy a poner un pass, ¿ya? Entonces ya tendríamos listo nuestro cliente y también listo nuestro servidor para crear la comunicación entre ambos. Guardamos los cambios tanto en el servidor como en el cliente y nos vamos a la consola. Y aquí en la consola lo que tenemos que hacer es abrir dos consolas de manera simultánea. Entonces voy a tener que achicar un poquito las consolas. Ambas tienen que estar en el mismo directorio. Y aquí está la otra. Voy a achicarla también, voy a tratar de ponerlo un poquito más acá arriba y está más abajo. Ya una va a actuar como cliente y la otra va a entrar como servidor, ¿ya? Entonces primero vamos a ejecutar el servidor para que esté preparado a la espera de que el cliente se conecte. Entonces vamos a colocar Python servidor.py y le damos enter. Y se fija, está parpadeando, no para de parpadear porque está esperando a que nos podamos conectar, ¿ya? Entonces ahora ejecutamos en nuestra consola, ¿no es cierto?, el cliente. Uy, va, servidor, git error. Puede ser que me haya demorado más de la cuenta. Vamos a probar entonces con el Python y le vamos a dar entonces a cliente y le doy en enter.
y no, me está tirando un error y lo voy a ver cuál es. Momento, localhost. Ya, nada que ver, localhost. Localhost. Y obviamente aquí tengo el mismo error, localhost. Y ahora sí, voy nuevamente con el servidor. Vamos a limpiar la ventanita para que mejor. CLC. Con el servidor y ahora sí está parpadeando y ahora vamos a limpiar esto también, CLC, y me voy a conectar a través del cliente. Entonces, observen. Si se fijan, el cliente ha hecho la conexión, aquí me dice la conexión es 127.0.0.1, perdón, a través del puerto en cuestión y ahora me tiene el comando shell, ¿ya? Entonces está listo para que yo le ejecute un comando y ese comando lo va a recibir el cliente. Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutar dir para poder ver el directorio de la víctima. Entonces yo ahora le escribo dir y si se fijan, me he tirado un error, no me ha devuelto ningún directorio y eso es porque, déjenme revisar un momentito, a ver si le pongo ahora exit. Ya, por lo menos me tiró para afuera y me dice que el resultado de la víctima se ha anulado la conexión establecida por el host. Y aquí cometí un error de escritura porque shell no es así, es shell. ¿Ya? Veamos si esto era, porque si se fijan me tira finalmente el std error, no me tira este porque obviamente se cometió un error, entonces debiese ser esa línea en cuestión. ¿Ya? Entonces vamos de nuevo, voy a limpiar, arranco ahora el servidor que va parpadeando a la espera que se conecte el cliente. Se conectó el cliente y ahora me dice qué quiero hacer, entonces quiero verle el directorio al cliente. Aprieto dir y exactamente me dice que existen dos archivos, ¿ya? Entre toda la información del cliente, que en este caso sería Python. Si se fijan, yo voy a abrir la carpeta de Python y efectivamente tengo dos archivos del cliente y del servidor, obviamente, que es lo que me está mostrando acá. Entonces, si se fijan, básicamente voy a hacer lo siguiente, voy a achicar un poquitito esto. Entonces, lo que hago el servidor es crear mi conexión a través de server, lo listo, ya, la línea 5, para que me reciba una conexión. Ya, entonces, al arrancar me queda siempre esperando que se conecte el cliente. Al crear la conexión, ¿no es cierto? Muestro, obviamente, al crear la conexión, muestro cuál es la conexión a través de la IP, ¿no es cierto? Y el mensaje que nosotros le enviamos en uno, lo codifico para ser mostrado o validado si es que el mensaje codificado es igual a 1. Entonces abro consola shell para poder conectarme a mi víctima y le envío un mensaje, ¿no es cierto? Que en este caso le envié dir. Y por otra parte, acá yo recibo el mensaje, ¿no es cierto? Lo codifico y a través de dir, ¿no es cierto?, devuelvo a través de lo que es subprocess, le devuelvo todo el directorio, ¿no es cierto?, que finalmente acá es recibido y es impreso por pantalla, ¿ya? Así que con eso hemos creado entonces un backdoor, ¿no es cierto?, una puerta trasera para que se pueda comunicar un cliente con el servidor o, mejor dicho, un usuario con la víctima, ya si lo queremos llamar de esa manera. Así que nada más, chicos, dejo el video hasta aquí. Como siempre, si les gustó, una manito arriba. Los dejo cordialmente invitados a que visiten mi sitio web www.tectroya.cl, en el cual estoy subiendo cada uno de estos videos y también tengo mis trabajos de manera freelance, ¿ya? Activen la campanita de notificación, suscríbanse, ya que eso me ayuda un montón. Les dejo también la red social de Twitter, que es @tectroya, y también les dejo la del Instagram, que tiene el mismo arroba. Así que no me voy a seguir alargando más. Dejo el video hasta aquí. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.